Los escalones de mármol de la finca Blackwood brillaban bajo el sol del atardecer. Cada superficie pulida reflejaba la luz dorada que se filtraba a través de los imponentes robles que bordeaban la entrada circular. Marcus Blackwood, vestido con su característico traje color carbón, descendió la gran escalera de su mansión con pasos decididos, con el peso de otra agotadora reunión de la junta directiva aún sobre sus hombros. A sus 42 años, había construido un imperio valorado en $3.000 millones. Pero hoy se sentía como uno de esos días en los que la fortuna parecía más una carga que una bendición. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el mármol al acercarse a las enormes puertas principales, con sus ornamentados tiradores de bronce desgastados por décadas de uso. La finca Blackwood, una extensa mansión de 30 habitaciones ubicada en 50 acres de la prístina campiña de Virginia, había pertenecido a su familia durante 3 generaciones, pero últimamente se sentía más como una prisión que como un hogar, especialmente con el comportamiento cada vez más errático de Victoria. Marcus se detuvo en el umbral, pasándose una mano por su cabello entrecano, mientras pensaba en su prometida. Victoria Sinclair, hija de un prominente senador, le había parecido perfecta cuando se conocieron 2 años atrás. Hermosa, sofisticada y perteneciente a los círculos sociales adecuados. Su compromiso se había anunciado en todos los periódicos importantes y su boda estaba prevista para el mes siguiente. Pero últimamente, algo había cambiado. Sus sonrisas parecían forzadas, su afecto calculado, y había momentos en que percibía una frialdad en sus ojos verdes que lo hacía cuestionarlo todo. Se deshizo de los pensamientos inquietantes y abrió las pesadas puertas. El aire fresco del atardecer le golpeó la cara al subir al pórtico, cuyas imponentes columnas proyectaban largas sombras sobre el camino de entrada. Su preciada posesión, un Ford Mustang Boss 429 restaurado de 1969 en un azul prístino, relucía cerca de la fuente. El coche había sido de su padre, uno de los pocos objetos sentimentales que había conservado tras amasar su propia fortuna con inversiones tecnológicas. Al bajar Marcus los escalones de la entrada, su teléfono vibró con otro mensaje urgente de su asistente sobre el acuerdo de Singapur. Ya llegaba tarde a su reunión con los representantes de Yamamoto Corporation en el centro. La fusión podría añadir otros 500 millones a su cartera, pero ahora mismo lo único que deseaba era el rugido terapéutico del motor del Mustang y la libertad de la carretera. Iba a medio camino hacia el coche cuando una vocecita rompió el silencio del anochecer. «Señor, no se suba al coche». Marcus se detuvo bruscamente, con la mano congelada a centímetros de la manija de la puerta del conductor. Se giró hacia la voz y vio a una niña pequeña de pie cerca de la elaborada fuente que servía de elemento central a su entrada circular. No debía de tener más de 7 u 8 años, con el pelo castaño enredado y la ropa sucia que le colgaba suelta. Su rostro estaba dañado por las lágrimas, y sus pies descalzos estaban embarrados de correr por su césped perfectamente cuidado. «Disculpe», gritó Marcus, frunciendo el ceño confundido. «¿Qué dijo?» La niña dio un paso vacilante hacia adelante, con sus pequeñas manos apretadas frente a ella. «Por favor, señor, no se suba a su Mustang. Su prometida le hizo algo malo». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. A pesar del cálido aire de la tarde. «¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? ¿Cómo entró en mi propiedad?» Los ojos de la niña estaban abiertos de par en par por el miedo y la urgencia. «Me llamo Emma. Estaba escondida entre los arbustos de allí». Señaló hacia un grupo de setos perfectamente podados cerca del garaje. «Vi a la bella dama del pelo rubio. Estuvo debajo de su coche un buen rato, y tenía herramientas. No dejaba de mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Pero la vi». Marcus sintió que su mundo se tambaleaba ligeramente. Victoria había estado actuando de forma extraña toda la semana, haciéndole preguntas inquisitivas sobre su testamento y sus pólizas de seguro. Se había interesado especialmente por sus rutinas diarias, sobre todo por sus paseos nocturnos en el Mustang.
Él lo había atribuido a los nervios previos a la boda. Pero ahora, ¿estás segura de que era mi prometida?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Emma asintió vigorosamente. Llevaba ese vestido brillante como los de las revistas, y tenía el pelo rubio larguísimo como una princesa, pero no parecía una princesa agradable. Parecía mala. Después de terminar lo que estuviera haciendo debajo del coche, se limpió las manos con un trapo y lo tiró entre los arbustos. Volvió a señalar hacia los setos. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras procesaba las palabras de la niña. Victoria sí que llevaba un vestido de cóctel de lentejuelas. Había dicho que estaba almorzando con su madre para hablar de los preparativos de la boda. Pero si lo que decía esta niña era cierto. Emma, ¿lo es?, dijo, arrodillándose para mirarla a los ojos. Esto es muy importante. ¿Viste exactamente lo que estaba haciendo debajo del coche? La niña se mordió el labio inferior. Sus ojos se movían nerviosamente entre Marcus y el Mustang. Estaba haciendo algo con esas cosas redondas debajo del coche. Él. Los que ayudan a detenerlo. Mi papá arreglaba coches antes de enfermarse y me enseñó sobre ellos. Decía que esas cosas redondas eran muy importantes para mantenerse a salvo. Los frenos. Marcus sintió que se le formaba hielo en las venas. Victoria había manipulado sus frenos. Emma, ¿dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí? Lágrimas frescas corrían por las mejillas del niño. Mamá y yo caminábamos hacia el pueblo porque se nos averió el coche. Me envió a esa casa grande calle abajo a pedir ayuda. Pero la gente de allí fue mala y nos dijo que nos fuéramos. Estábamos pasando por tu casa cuando mamá se enfermó gravemente y se cayó. Está detrás de esos árboles de allí y no se despierta. La mente de Marcus daba vueltas. Una madre enferma, un niño desesperado y un plan de asesinato, todo convergiendo en su puerta en cuestión de minutos. Sacó su teléfono con manos temblorosas. 911. ¿Cuál es su emergencia? Soy Marcus Blackwood en Magnolia Drive 1247. Necesito policía y paramédicos de inmediato. Tengo una emergencia médica con una mujer que se desplomó en mi propiedad y creo que alguien sabotó mi vehículo con la intención de causar daños. La voz profesional del operador interrumpió su pánico. Señor, ¿puede confirmar que está en la finca Blackwood? Estamos enviando unidades ahora. ¿Puede contarme más sobre el sabotaje? Marcus miró a Emma, que lo observaba con esperanza, con un destello en sus ojos cansados. Tengo razones para creer que han manipulado mis líneas de freno. Un testigo vio a alguien trabajando debajo de mi auto esta mañana. También necesito atención médica para una mujer que se desplomó en mi propiedad. Está con un niño que me alertó de la situación. Las unidades están en camino. Señor, por favor, no se acerque al vehículo y manténgase en la línea. Mientras Marcus esperaba la ayuda, tomó suavemente la mano de Emma. Me salvaste la vida, cariño. ¿Puedes mostrarme dónde está tu madre? Emma lo condujo por el amplio césped hacia un bosque de arces que bordeaba su propiedad. Allí, desplomada junto a una desgastada bolsa de lona, estaba una mujer que no tendría más de 30 años. Su rostro estaba pálido y demacrado, respirando superficialmente. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida y unos vaqueros que habían conocido tiempos mejores. Pero incluso en su estado inconsciente, Marcus pudo ver el parecido con su hija en la delicada estructura ósea de su rostro. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Emma? Sara. Sara Martínez. Lleva mucho tiempo enferma, pero no tenemos dinero para médicos. Marcus se arrodilló junto a la mujer inconsciente, tomándole el pulso. Era débil, pero estable. A lo lejos, podía oír el mar de sirenas acercándose en el aire del atardecer. Mientras esperaba con Emma a que llegaran los paramédicos, Marcus no pudo evitar maravillarse ante el extraño giro del destino que había traído a esta niña a su puerta en el momento justo. Si ella no hubiera estado allí, si no hubiera tenido el valor de hablar, se habría subido a ese Mustang y habría conducido hasta la muerte, sin saber que su prometida había orquestado su asesinato.
La ironía no se le escapó. Una niña sin hogar y sin nada que contar acababa de salvar la vida de uno de los hombres más ricos de Virginia. Y al hacerlo, sin darse cuenta, había expuesto el corazón podrido de su vida aparentemente perfecta. Las sirenas sonaron más fuerte, sus luces rojas y azules comenzaron a destellar entre los árboles mientras los vehículos de emergencia entraban en su camino de entrada. Marcus apretó la pequeña mano de Emma para tranquilizarla. Todo va a estar bien ahora, prometió, aunque sabía que su propio mundo estaba a punto de dar un vuelco. Los terrenos normalmente serenos de la finca Blackwood se transformaron en un hervidero de caos controlado cuando 3 patrullas, 2 ambulancias y un camión de bomberos entraron a raudales por las ornamentadas puertas de hierro. Sus luces intermitentes pintaban las columnas blancas de la mansión en tonos alternados de rojo y azul mientras los paramédicos corrían por el césped bien cuidado hacia el cuerpo inconsciente de Sara Martínez. La detective María Santos, una mujer de unos 40 años, de mirada penetrante y cabello canoso recogido en un práctico moño, salió del coche patrulla delantero. Llevaba 18 años en la Policía Estatal de Virginia y había trabajado en varios casos de alto perfil que involucraban a familias adineradas. Al acercarse a Marcus, quien todavía estaba arrodillado junto a Emma cerca del bosquecillo de Arces, no pudo evitar notar el marcado contraste entre el traje caro del multimillonario y la ropa andrajosa de la niña. «Señor Blackwood, soy la detective Santos. Hablamos por teléfono. ¿Puede decirme exactamente qué pasó aquí?» Marcus se levantó lentamente, con la mano aún protectora sobre el hombro de Emma. «Soy Emma Martínez. Su madre se desplomó en mi propiedad, pero lo más importante es que Emma presenció cómo alguien saboteaba mi vehículo hoy mismo». Hizo una pausa, con el peso de sus siguientes palabras en la lengua. «Creo que era mi prometida, Victoria Sinclair». El detective Santos arqueó una ceja. Había leído sobre el compromiso de Blackwood Sinclair en las páginas de Sociedad. «Esa es una acusación grave, señor Blackwood. ¿Qué le hace pensar?» «Porque la vi, Emma interrumpió, con una voz tenue y contundente. La guapa rubia estaba debajo del coche con herramientas. Miraba a su alrededor como si estuviera haciendo algo malo. Mientras los paramédicos atendían a Sara, la detective Santos se arrodilló a la altura de Emma. «Cariño, ¿puedes decirme exactamente qué viste? Tómate tu tiempo». La descripción de Emma fue sorprendentemente detallada para una niña de su edad. Explicó cómo ella y su madre caminaban por la carretera cuando Sara se desplomó, cómo Emma se había escondido entre los setos mientras intentaba decidir qué hacer y cómo había visto a Victoria pasar casi 20 minutos debajo del Mustang con lo que parecían herramientas de coche. «Tiró algo a esos arbustos cuando terminó», dijo Emma, señalando el seto cerca del garaje. La detective Santos envió a 2 agentes a registrar la zona mientras ella seguía recopilando información. En cuestión de minutos, regresaron con un trapo ensangrentado y una pequeña llave inglesa. Los encontraron a unos 4,5 metros dentro del seto. El detective Williams informó que los trapos tenían lo que parece líquido de frenos. «Y definitivamente hay sangre». Marcus sintió un vuelco. Finalmente, asimilaba la realidad de lo cerca que había estado de la muerte. Si se había subido a ese coche, si había tomado su ruta habitual por la sinuosa carretera de montaña hacia el pueblo. «Señor Blackwood, necesitamos que remolquen su vehículo para un examen forense», dijo el detective Santos. «Mientras tanto, necesito preguntar por el paradero de su prometida». Dijo que estaba almorzando con su madre para hablar de los preparativos de la boda. «Eso fue alrededor del mediodía. No la he visto desde entonces. Necesitamos localizar a la señorita Sinclair para interrogarla. ¿Hay algún lugar donde pueda pasar la noche? Esta es ahora una escena del crimen activa». Marcus miró a su alrededor, a su mansión. Su grandeza de repente se sintió fría y extraña. «Sí, tengo un ático en el centro, pero ¿qué pasa con Emma y su madre?». Como si su pregunta lo hubiera convocado, el paramédico jefe se acercó. «Señor Blackwood,
La mujer parece sufrir deshidratación y desnutrición severas. Su nivel de azúcar en la sangre está peligrosamente bajo. La trasladaremos al Hospital General de Richmond de inmediato. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. ¿Mami estará bien? El paramédico, un hombre de rostro amable llamado Rodríguez, se arrodilló a su lado. La vamos a cuidar muy bien, cariño. Pero tendrá que quedarse en el hospital un tiempo. ¿Y Emma? Preguntó Marcus. No puede estar sola. El detective Santos frunció el ceño. Tendremos que contactar con los servicios de protección infantil. La niña necesitará un hogar temporal hasta que su madre se recupere. No, gritó Emma, agarrando la mano de Marcus. Por favor, no me obligues a ir con desconocidos. Quiero quedarme contigo. Marcus sintió que algo se rompía en su pecho. Esta valiente niña que le había salvado la vida ahora se enfrentaba a la perspectiva de ser enviada a un sistema que podría separarla de su madre indefinidamente. Pensó en su mansión vacía, su vida solitaria, la existencia vacía que había estado viviendo a pesar de toda su riqueza. Detective Santos, ¿qué haría falta para que Emma se quedara conmigo temporalmente? El detective pareció sorprendido. Señor Blackwood, eso es inusual. Habría que hacer verificaciones de antecedentes, evaluaciones del hogar, trámites de tutela de emergencia. No es un proceso sencillo. No me importa la complejidad. Esta niña me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que esté a salvo y que pueda visitar a su madre todos los días. Durante las siguientes 2 horas, mientras los técnicos de la escena del crimen procesaban el Mustang y los paramédicos transportaban a Sara al hospital, Marcus hizo una serie de llamadas telefónicas que habrían impresionado incluso a los observadores más hastiados de la riqueza y el poder. Contactó a su abogado, un juez al que conocía desde la universidad, y al director de los servicios de protección infantil de Richmond. Para cuando el sol se puso por completo, dejando la finca iluminada por luces portátiles para la escena del crimen, había conseguido la tutela temporal de emergencia de Emma Martínez. No entiendo, dijo Emma mientras veían cómo subían a su madre a la ambulancia. ¿Por qué nos ayudan? No somos nadie especial. Marcus se arrodilló junto a ella, con su costoso traje arrugado y manchado de hierba por los sucesos de la noche. Emma, ¿sabes qué hace a alguien especial? Ella negó con la cabeza. No es el dinero, ni las casas grandes, ni los coches de lujo. Es tener el coraje de hacer lo correcto cuando más importa. Viste algo malo y, aunque estabas asustada y sola, dijiste algo. Eso te convierte en una de las personas más especiales que he conocido. El detective Santos se acercó a ellos mientras la ambulancia se alejaba, sus luces rojas desapareciendo en la oscuridad. Señor Blackwood, terminamos de procesar el vehículo. El examen preliminar confirma que las líneas de freno estaban cortadas. Esto fue definitivamente un intento de asesinato. Marcus sintió la pequeña mano de Emma deslizarse en la suya. El peso de su confianza era a la vez humillante y aterrador. ¿Han localizado a Victoria? Tenemos unidades que se dirigen a la finca de la familia Sinclair ahora mismo. Su madre afirma que no se presentó a almorzar hoy. Nosotros. También emití una alerta de búsqueda y captura para su vehículo. Mientras los últimos vehículos de emergencia se marchaban, Marcus se encontró frente a su mansión con una niña de 7 años que no tenía a dónde ir. La casa, que hacía apenas unas horas parecía un mausoleo, de repente parecía llena de posibilidades. ¿Tienes hambre, Emma?, preguntó. Ella asintió tímidamente. No he comido desde ayer. Marcus sintió que otra parte de su mundo cuidadosamente construido se transformaba. Ayer. Esta niña no había comido en más de 24 horas mientras él se preocupaba por las carteras de valores y los plazos de las fusiones. Bueno, entonces arreglemos eso ahora mismo. ¿Te gustan los panqueques? Emma abrió mucho los ojos. ¿Para cenar? ¿Por qué no? A veces las mejores comidas son las que rompen todas las reglas. Mientras caminaban de regreso a la mansión,
Emma lo miró con asombro. Señor Marcus, ¿cree que mamá se recuperará? Voy a asegurarme de que reciba los mejores médicos y toda la atención que necesita, prometió. Y Emma, no tienes que llamarme señor Marcus. Marcus solo está bien. Por primera vez desde que la conoció, Emma esbozó una sonrisa sincera que transformó todo su rostro. De acuerdo, Marcus, y gracias por todo. Mientras subían juntos los escalones de mármol, Marcus se dio cuenta de que al salvarle la vida, esta niña extraordinaria le había dado algo mucho más valioso que la seguridad. Le había dado un propósito y quizás una oportunidad de redención por una vida que había vivido completamente para sí mismo. Detrás de ellos, el Mustang estaba aparcado bajo la cinta policial, un duro recordatorio de lo rápido que todo podía cambiar. Pero frente a ellos, las cálidas luces de la mansión los llamaban como la promesa de un nuevo comienzo. Habían pasado 3 días desde que Emma Martínez le había salvado la vida a Marcus Blackwood, y el mundo del multimillonario había dado un vuelco. La mansión, que una vez resonó con el vacío, ahora resonaba con el sonido de pequeños pasos corriendo por los pasillos de mármol y la suave risa de una niña que descubría maravillas que nunca imaginó posibles. Marcus estaba de pie en la puerta de lo que había sido su habitación de invitados, observando a Emma dormir plácidamente en la cama plegable que empequeñecía su pequeño cuerpo. Su cabello recién lavado se extendía sobre la funda de almohada de seda, y su rostro, ya sin la suciedad ni las lágrimas, lucía sereno bajo la suave luz de la mañana que se filtraba por las altas ventanas. La señora Henderson, su ama de llaves de toda la vida, había obrado milagros en tan solo 3 días, transformando no solo la apariencia de Emma, sino que de alguna manera había logrado llenar la mansión con la calidez que había estado ausente durante años. Los acontecimientos de los últimos días se repetían en la mente de Marcus, como escenas de una película que no podía creer que estuviera viviendo. Victoria seguía desaparecida, aunque el detective Santos le había asegurado que todas las agencias policiales de 3 estados la buscaban. El informe forense del Mustang confirmó lo que ya sabían. Los frenos habían sido cortados con precisión quirúrgica, diseñados para fallar a alta velocidad. Si Marcus hubiera tomado su ruta habitual por la carretera de montaña hacia el pueblo, habría muerto en lo que habría parecido un trágico accidente. Su teléfono vibró suavemente y salió al pasillo para contestar, sin querer despertar a Emma. Marcus, soy el detective Santos. La encontramos. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Dónde? La arrestaron intentando abordar un vuelo a las Islas Caimán con un pasaporte falso. La traemos hoy para interrogarla. Pero Marcus, hay algo más que debes saber. El tono del detective le hizo encoger el estómago. ¿Qué es? Encontramos pruebas de que este no era su primer intento. Tu chef personal, Miguel Ramírez, murió en ese accidente de coche de hace 6 meses. No fue un accidente. Encontramos correspondencia entre Victoria y un mecánico que ha estado manipulando vehículos para obtener dinero. Al parecer, Miguel había empezado a sospechar de algunas irregularidades financieras que había notado. Fondos faltantes en las cuentas del hogar, que iba a informarle. Marcus se apoyó en la pared, sintiendo el peso de esta revelación. Miguel había sido más que un simple empleado. Había sido un amigo, un hombre con esposa y 2 hijos pequeños que había trabajado para la familia Blackwood durante más de una década. La idea de que Victoria hubiera orquestado su muerte le heló la sangre a Marcus. Hay más. El detective Santos continuó. Encontramos pólizas de seguro de vida que ella había contratado para usted. Múltiples pólizas con diferentes compañías por un total de $50 millones. Lleva al menos un año planeando esto. Después de terminar la llamada, Marcus se quedó en el pasillo durante varios minutos, procesando la profundidad de la traición de Victoria. La mujer con la que había planeado casarse, la mujer a la que le había confiado su vida, había sido planeando sistemáticamente su asesinato mientras fingía amarlo. La violación fue casi peor que el atentado contra su vida. Marcus. La vocecita de Emma llegó tras él. ¿Estás bien? Te ves triste.
Se giró y la encontró de pie en la puerta con el pijama nuevo que la señora Henderson le había comprado, de suave algodón azul, decorado con estrellas. Tenía el pelo revuelto por el sueño y aferraba el conejo de peluche que él le había comprado impulsivamente el día anterior durante su viaje a ver a su madre al hospital. Estoy bien, cariño. Solo pensaba en cosas de mayores. ¿Cómo dormiste? La cara de Emma se iluminó. Soñé que volaba, y la cama es tan suave, como dormir en una nube. ¿Podemos ir a ver a mami hoy? Durante los últimos 3 días, habían establecido una rutina. Todas las mañanas, después de que Emma desayunara, generalmente algo que nunca había probado, como crepas de fruta fresca o huevos Benedict, iban al Hospital General de Richmond a visitar a Sarah. Los médicos la habían estabilizado, pero seguía débil por meses de mala nutrición y diabetes sin tratar. Marcus había organizado discretamente que los mejores especialistas supervisaran su atención, pero la recuperación llevaría tiempo. Claro que podemos visitar a mami, dijo Marcus, arrodillándose a la altura de Emma. Pero primero, vamos a prepararte el desayuno. La señora Henderson está haciendo esos panqueques de arándanos que tanto te gustaron. Mientras caminaban juntos hacia la gran escalera, Emma le tomó la mano, un gesto que se había vuelto natural en los últimos días, pero que aún llenaba a Marcus de una profunda responsabilidad y afecto que nunca antes había experimentado. El comedor, con su mesa de caoba con capacidad para 20 personas, se había transformado gracias a la sabiduría práctica de la señora Henderson. En lugar de los cubiertos formales en los que Marcus solía comer solo, ahora había una mesa más pequeña junto al ventanal donde él y Emma compartían sus comidas. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal, iluminando el rostro animado de Emma mientras le contaba sus sueños entre bocados de panqueques bañados en sirope de arce. Marcus, dijo Emma de repente, con expresión seria, ¿por qué esa señora intentaba hacerte daño? Marcus había estado temiendo esta pregunta, pero había aprendido que Emma merecía honestidad expresada en términos que ella pudiera entender. A veces, los adultos toman decisiones muy malas por razones absurdas. Victoria pensó que podría conseguir mi dinero si me pasaba algo, pero se equivocó, y definitivamente se equivocó al intentar hacerme daño. Emma asintió solemnemente. Mamá siempre dice que quienes te quieren no intentan hacerte daño. Dice, así es como se distingue a las buenas personas de las malas. La simple sabiduría de la observación de un niño de 7 años impactó profundamente a Marcus. En todos sus años de negocios, toda su educación y experiencia, de alguna manera no había logrado aplicar esta verdad básica a su vida personal. Victoria le había mostrado sutiles señales de su verdadera naturaleza. Su frialdad hacia sus empleados, sus preguntas calculadoras sobre sus bienes, su falta de interés genuino en cualquier cosa que no la beneficiara directamente. Pero él había ignorado estas señales de alerta, confundiendo su belleza y sus conexiones sociales con amor. Después del desayuno, hicieron su viaje diario al hospital. El Hospital General Richmond contrastaba marcadamente con el lujo de la finca Blackwood, pero Marcus había llegado a apreciar su honesta funcionalidad. Las enfermeras y los médicos eran héroes en uniforme, trabajando incansablemente para curar a la gente sin importar su capacidad económica. Sarah estaba incorporada en la cama cuando llegaron, con las mejillas finalmente recuperando el color. La transformación en tan solo 3 días fue notable, aunque todavía se veía frágil en el mamá. Emma corrió a la cama y se sentó con cuidado en la silla que Marcus había colocado allí para sus visitas diarias. Hola, pequeña, dijo Sarah suavemente, acariciando el cabello de Emma. Sus ojos se encontraron con los de Marcus por encima de la cabeza de su hija, llenos de una gratitud que lo incomodó. Señor Blackwood, Marcus, no sé cómo agradecerles todo lo que han hecho. Por favor, dijo Marcus, tomando la otra silla junto a la cama. Emma me salvó la vida. En todo caso, estoy en deuda contigo. Sarah sonrió débilmente. Siempre ha sido observadora, siempre se ha dado cuenta de cosas que otros pasan por alto. Yo nunca lo imaginé.
Su voz se fue apagando, abrumada por la magnitud de lo sucedido. El doctor Patel, médico de cabecera de Sara, llamó a la puerta y entró en la habitación. Marcus había llegado a respetar la competencia y la compasión del joven médico durante sus conversaciones diarias sobre el progreso de Sara. «Buenos días, Sara». «Emma», dijo el doctor Patel con cariño antes de volverse hacia Marcus. «¿Podría hablar contigo en privado un momento en el pasillo?». La expresión del doctor Patel se tornó seria. «Sara está respondiendo bien al tratamiento, pero me preocupa su pronóstico a largo plazo. La diabetes ha causado algunos daños en los órganos que requerirán un control continuo. Necesitará atención médica regular, una nutrición adecuada y una vida estable». Marcus asintió. «Lo que necesite. El costo no es un factor. No se trata solo de dinero, señor Blackwood. Sara se va. Necesita apoyo, tanto emocional como económico. Lleva 3 años sola con Emma desde que falleció su esposo. Está orgullosa, y aceptar ayuda no le resulta fácil». De vuelta en la habitación, Marcus observó a Emma charlando animadamente con ella. Su madre le contó a Sara sobre la mansión, la biblioteca llena de libros y la piscina que aún no se había atrevido a probar. Sara la escuchaba con asombro y creciente preocupación. «Marcus», dijo Sara en voz baja cuando Emma se absorbió en colorear un dibujo para su madre. «Todo esto es muy generoso, pero Emma y yo no podemos aceptar caridad eternamente. Tenemos que pensar en qué viene después». Marcus miró a esta valiente mujer que había criado a una hija tan extraordinaria en circunstancias imposibles, y sintió un cambio en su interior, un reconocimiento de lo que realmente importaba. «Sara», dijo con dulzura, «¿qué tal si te digo que Emma y yo nos hemos estado ayudando mutuamente? Me ha enseñado cosas de la vida que había olvidado. Tal vez en lugar de pensar en caridad, podríamos pensar en la familia». La palabra flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y esperanza. Fuera de la ventana del hospital, el sol de la tarde lo pintaba todo de una luz dorada, y por primera vez en años, Marcus Blackwood sintió que estaba exactamente donde pertenecía. 6 meses después, la finca Blackwood se parecía poco a la fría e imponente mansión que había sido. Los jardines formales ahora incluían un parque infantil que Marcus había encargado específicamente para Emma, con columpios, un tobogán y una casa del árbol enclavada entre los antiguos robles. El sonido de las risas resonaba por todo el terreno mientras Emma perseguía a su nuevo cachorro Golden Retriever, Sunny, alrededor de la fuente que antaño había sido el silencioso centro de un camino de entrada estéril. Marcus estaba de pie en el patio trasero renovado, observando a Emma jugar mientras Sara cuidaba el huerto que había insistido en plantar detrás de la caseta de la piscina. Sara se movía con naturalidad, con la salud totalmente recuperada y el rostro radiante con la satisfacción de quien había encontrado su lugar en el mundo. Llevaba un sencillo vestido de verano y tenía suciedad bajo las uñas por trabajar la tierra, una imagen que habría horrorizado a Victoria, pero que llenó a Marcus de profunda felicidad. La transformación no había estado exenta de desafíos. Los procedimientos legales en torno al arresto de Victoria habían acaparado los titulares durante meses. El juicio había revelado el alcance total de sus crímenes, incluyendo el asesinato de Miguel y el robo sistemático de casi $2 millones de varias cuentas de Blackwood durante los últimos 2 años. Había sido condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que cerraba un capítulo de la vida de Marcus que parecía pertenecer a otra persona. «Marcus», gritó Emma desde el otro lado del jardín. «Ven a empujarme en el columpio». Dejó su café y corrió por el césped, maravillado de lo naturales que se habían vuelto esos gestos tan sencillos. El multimillonario, que antes había pasado 16 días en salas de juntas, ahora encontraba su mayor placer en empujar a una niña en un columpio, escuchando sus gritos de alegría mientras se elevaba cada vez más alto hacia el cielo. «Más alto, Marcus, quiero tocar las nubes. Más alto y volarás», rió, dándole otro suave empujón. «Entonces, ¿qué haríamos Sara y yo sin nuestra Emma?
La risa de Emma tintineó como campanillas de viento en la brisa de la tarde. Durante los últimos 6 meses, había florecido de maneras que asombraban a todos los que la conocían. La niña tímida y asustadiza que le había salvado la vida a Marcus, se había convertido en una niña segura de sí misma y alegre que afrontaba cada día con una curiosidad y un entusiasmo desbordantes. Prosperaba en la escuela privada en la que Marcus la había inscrito, haciendo amigos y descubriendo un amor por la lectura que la había llevado a instalar una biblioteca infantil en lo que una vez fue su estudio formal. Marcus. La voz de Sara resonó por el jardín mientras se acercaba con una cesta de tomates y pimientos frescos. La detective Santos llamó para informarle que los últimos bienes de Victoria han sido recuperados y distribuidos a la familia de Miguel. Marcus asintió, sintiendo una familiar punzada de tristeza por su amigo asesinado. La viuda de Miguel, Rosa, y sus 2 hijos habían recibido ayuda gracias a los fondos robados recuperados y a un acuerdo sustancial que Marcus había acordado. Les iba bien, pero la pérdida siempre se sentiría. También dijo algo más, continuó Sara, sentándose en la silla del patio junto a él mientras Emma seguía columpiándose. El fiscal del distrito cerró oficialmente el caso hoy. Por fin ha terminado. Marcus tomó la mano de Sara, entrelazando sus dedos en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Su relación se había desarrollado lenta y cuidadosamente, ambos conscientes de las inusuales circunstancias que los habían unido. Pero tras meses de comidas compartidas, cuentos para dormir leídos a Emma, conversaciones tranquilas después de que la niña se durmiera, algo hermoso y genuino había crecido entre ellos. «Tengo algo que quiero hablar con ustedes dos», dijo Marcus, con un tono de nerviosismo en la voz que hizo que Sara lo mirara con curiosidad. «Emma, ven un minuto, cariño». Emma se acercó de un salto, con las mejillas sonrojadas por jugar. «Angie», y se subió a la silla entre Marcus y Sara. «¿Qué pasa? Parece serio». Marcus respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza con una emoción que nunca antes había experimentado. No miedo, sino el deseo abrumador de hacer algo perfecto porque importaba más que cualquier otra cosa en su vida. ¿Recuerdas aquel día que nos conocimos y me salvaste la vida al advertirme sobre el coche? Emma asintió solemnemente. Ibas a irte, pero sabía que algo malo pasaría. Ese día lo cambiaste todo para mí, Emma. No solo al salvarme la vida, sino al mostrarme cómo podía ser la vida de verdad. Antes de conocerte a ti y a tu madre, tenía una casa grande y mucho dinero. Pero me sentía solo. No entendía lo que significaba ser verdaderamente feliz. Sara le apretó la mano para animarlo, intuyendo a dónde llevaba esta conversación. Estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida, continuó Marcus. Cada mañana, al despertar y oírte reír abajo, cada noche, cuando leemos cuentos juntos. Cada vez que tu madre sonríe ante algo gracioso, has dicho, esos momentos me han enseñado lo que realmente importa. Emma miró a Marcus y a su madre, mientras su joven mente se esforzaba por comprender el peso de sus palabras. Los quiero a ambos, dijo Marcus simplemente. Quiero a nuestra familia y quiero hacerlo oficial. Sara, no te lo pido porque crea que necesitas que te rescaten ni porque me sienta obligado. Te lo pido porque no puedo imaginar mi vida sin ti y sin Emma. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo sencillo y elegante. No el ostentoso diamante que le había regalado a Victoria, sino un solitario clásico que reflejaba la luz de la tarde con una belleza serena. ¿Te casarías conmigo, Sara? ¿Me dejarías ser oficialmente el padre de Emma? ¿Me ayudarán a seguir aprendiendo a ser el hombre que quiero ser? Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Marcus, ¿estás seguro? Tu vida ya ha cambiado muchísimo. Ha cambiado para mejor, dijo con firmeza. Todos los días. Emma miró a su madre con los ojos muy abiertos. Mami, ¿esto significa que Marcus realmente será mi papá? Para siempre. Sara rió entre lágrimas. Si decimos que sí, entonces sí, cariño. Para siempre.
Emma abrazó a Marcus con tanto entusiasmo que casi lo tiró de la silla. Sí, sí, quiero que seas mi papá. La respuesta de Sara llegó en forma de un beso con sabor a lágrimas y risas, y a la promesa de todos los mañanas que compartirían juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la finca Blackwood, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados, los tres se sentaron juntos en el patio, haciendo planes para su futuro. Emma charlaba emocionada sobre la boda, insistiendo en que Sunny debía ser la portadora de anillos y que debía haber panqueques en la recepción. Sara y Marcus intercambiaron miradas por encima de su cabeza, maravillándose de cómo este niño extraordinario los había unido y les había mostrado lo que era el amor de verdad. Marcus, dijo Emma de repente, con la voz cada vez más baja y pensativa. ¿Crees que a veces pasan cosas malas para que luego puedan pasar cosas buenas? Marcus consideró su pregunta seriamente. Si Victoria no hubiera intentado matarlo, nunca habría conocido a Emma y a Sara. Si no hubieran pasado por delante de su casa en el momento justo, si Emma no hubiera tenido el valor de hablar, si Sara no se hubiera desmayado y necesitado ayuda, cualquier cambio en esa secuencia de acontecimientos habría significado que nunca se convertirían en una familia. Creo, dijo con cuidado, que a veces las mejores cosas de la vida surgen de los lugares más inesperados. Y creo que las personas con corazones valientes y bondadosos como tú ayudan a hacer posibles las cosas buenas. Emma sonrió y se acurrucó más cerca de él. Me alegro de haberte salvado, papá. Esa palabra envió una calidez a través del pecho de Marcus que ningún dinero podría comprar. Me alegro de que tú también me hayas salvado, cariño, de más maneras de las que jamás imaginarás. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía sobre la finca, Marcus Blackwood abrazó a su futura esposa e hija, comprendiendo finalmente que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con cuentas bancarias ni carteras de valores. Vivía en momentos como este, en la confianza de un hijo, el amor de una buena mujer y la certeza de que le habían dado la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. La mansión que una vez fue un monumento a la soledad se había convertido en un hogar lleno de amor, risas y la promesa de innumerables mañanas. Y todo había comenzado con una niña valiente que no tenía miedo de hablar cuando más importaba. Por favor, dale a me gusta, comenta y suscríbete para recibir más información.